Saludos a todos. Mi nombre es Luis Montañez de emprendenegociosrentables.com y hoy voy a estar mostrando un corto video de cómo yo utilizo un recurso con el nombre de HelloFax. Una de las cualidades que debe de tener todo emprendedor es que tenga y conozca muchos recursos. Y esto es un recurso completamente gratuito, o al menos el que yo utilizo es completamente gratis. Y puede ser utilizado para usted convertir un documento de Microsoft Word a PDF o funciona con otros tipos de documentos también. Se pueden subir y puede enviarlo por fax o puede enviarlo por email. Y mayormente lo que yo lo utilizo también es para poder firmar documentos digitalmente. Y esto, usted dirá, ¿por qué es tan importante este recurso? Bueno, por lo menos, al menos a mí, me ha ahorrado un montón de papel. No tengo que estar imprimiendo un documento o ir a recoger un documento para que después firmarlo y tener que llevarlo para atrás. Simplemente yo convenzo a la persona que me tenga que enviar un documento que me lo envíe por email. Lo subo, lo filmo, me guardo una copia y se lo envío. Y eso es lo que vamos a estar mostrando. So, manténgase ahí con nosotros. Bueno, aquí estamos nuevamente. Este es el recurso que quería mostrar para utilizar hoy, si no lo ha visto anteriormente. Se llama HelloFax. ¿Cómo lo consigo? No sé si usted tendría que tener Google Chrome. Tendría que tener Google Chrome. Ya tiene unas aplicaciones ahí que usted puede entrar y lo puede conseguir a través de esas aplicaciones. Como indiqué, esto es un recurso completamente gratis. Okay, usted lo puede buscar más o menos aquí. Vamos a ver si aparece. Ok. Ups, ahí está. Ok, y míralo ahí aparece las extensiones, esas cositas así, y lo instala. Y eso básicamente es como se instala. Ok, pero lo que vamos a mostrar hoy es cómo se utiliza. Ok, ups. Ok, aquí entramos. Usted puede inscribirse con un email que usted tenga. O puede firmar o puede hacer entrada de él como usted desee. Ok, y por ejemplo, para llevarlo rapidito a un tour. Ok, en cuanto a los precios, como yo le había indicado, este es el que yo utilizo, es de gratis. Usted puede enviar hasta 5 fax a la vez, total. Mientras vaya, si usted añade más personas, le dan 5 páginas más. Y luego de esos 5 centavos, o lo puede enviar por email, puede enviar documentos por email ilimitado. Si usted es una empresa mediana, pues esto tampoco está mal para si le ahorra más que un bill de teléfono de tener un fax. Que anteriormente, en un negocio anterior, yo gastaba más o menos como $30 en tener otra línea de fax porque tenía que hacer los pedidos y esas cosas así. Para darle un ejemplo, aquí vamos a enviar un fax. Ok, y usted puede añadir un documento y puede para editarlo.
Vamos a indicar yo voy a subir algún documento de ejemplo y vamos a ver aquí un documento. Ok, vamos a ver. Un momentito. Okay. Una vez sube el documento, lo convierte a una manera que se pueda editar. Por ejemplo, esto fue un documento como les enseñé, que estaba en formato Word. Y ahora yo puedo firmarlo. Esto es un documento que estoy haciendo para mi empresa como tal, pero aquí en las firmas, estas firmas, de la manera en que usted las prepara, usted puede, si ya tiene una, si usted quiere firmarla en un pedazo de papel y subirlo, puede hacerlo así. Puede dibujarlo de esta manera, puede un dibujo así si usted es un artista, como yo no lo soy. Vamos a ver. Puede tomarle una foto a su firma y la puede enviar a esta dirección. O simplemente puede firmarlo para que quede más bonito. ¿Viste qué bonito? Pero no vamos a hacer eso. Yo tengo mi firma ya. Y simplemente estos son algunos que yo había guardado. Esto también es excelente por si usted tiene una tarea. Vamos a decir que usted sea abogado o que sea... Yo tengo unas propiedades que alquilo y eso, y firmo contratos. Que yo le pueda dar a otra persona que lea el contrato y le puedo dar unos parámetros y le puedo decir, mire, si no tiene nada de ninguno de estos problemas, pues léelo, que esté todo bien y lo firma. Y nada, y después... Ok. Y ahí básicamente eso es mi firma. Mi firma está un poquito feita, pero la de usted puede quedar mucho mejor. Y luego que hago eso, le doy, lo guardo. Y eso es todo. Ahí vengo y lo puedo enviar aquí. Pongo el número de fax o el número de email que lo voy a enviar. Vamos a y pues esa persona va a recibir el documento que acabé de enviar. Una vez lo envío, pues ya me da un listado de todos los documentos que he enviado. Y por ejemplo, aquí vengo, cuando le doy para bajarlo, esperando un momentito a lo que sube. Y ahí ya está el documento en formato PDF. Ya está de una forma que se ve bastante profesional, pienso yo. Y eso es todo. Espero que este recurso les pueda servir. Si tienen alguna duda o pregunta, me lo pueden dejar saber. Y para más recursos como recuerden que nos pueden visitar en nuestra página emprendenegociosrentables.com.